Conexión, hoy saben que se cumplen, bueno, se cumplen no, tras 26 años esta cabecera como tal va a desaparecer, los desayunos, este plató, aunque el espíritu de la información, la interpretación y el análisis va a seguir. Esta cabecera, cuando empezaron los desayunos, primero en Radio Nacional hace 26 años y luego en Televisión Española, el presidente del gobierno era Felipe González. Presidente, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues deseando de verdad hablar con usted, y le agradezco que en este día además haya accedido a poder conversar con nosotros. Antes de comentar cómo era en esa época la relación prensa y poder político y cómo ha ido evolucionando, en las últimas horas ha sido muy comentada su esencia de este homenaje de las víctimas del COVID-19 que estábamos comentando nosotros precisamente. ¿Algún comentario o aclaración al respecto? Bueno, el primer comentario es que el acto me pareció impecable, me pareció de una gran emotividad. Claro, yo tenía una muy buena relación con Calleja como periodista, digo, porque la gente que le toca a uno más próximo. Digo, el acto fue impecable. Segundo, quiero simplemente aclarar que el 12 de marzo, después de 14 días en América Latina, Ecuador, Colombia, República Dominicana, llegué al aeropuerto de Barajas y me vine a este lugar donde estoy, que es cerca de Guadalupe, pero en medio de la Sierra de las Villuercas. Y aquí estoy desde el 12 de marzo y además estoy confinado antes de empezar el estado de alarma y después de acabar de culminar el estado de alarma, ahora que estamos viviendo algunos rebrotes, y sigo la recomendación. He retrasado todas las revisiones de acuerdo con los médicos, he retrasado las revisiones que me correspondían, pero lo que me piden o me recomiendan es que mientras más tiempo esté aquí y en este aislamiento, pues mejor. Ya sabe que estoy en esa franja de edad que diría Alfredo Pérez Rubalcaba, que me lo comentó la última vez que hablamos, de los que dependemos de un buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud por edad y por algunas afecciones delicadas. No es más que eso, pero por lo demás estoy bien, siguiendo los acontecimientos y haciendo cada día una teleconferencia, sea como la de ayer, con 7 u 8 presidentes africanos y Juncker presidiendo la reunión para saber cuál es la situación de África y la relación con Europa, como con América Latina o a nivel interno. O sea que estoy en plena actividad telemática y me da pena despedir este programa, que creo que cumple su función, pero en fin, las decisiones estarán pensadas y justificadas. ¿Cómo ha vivido, ya que habla del confinamiento, del aislamiento tan severo que ha seguido, cómo ha vivido desde ese confinamiento y aislamiento la experiencia del COVID? ¿Cómo ha visto la acción de gobierno, el debate político al que hemos asistido en estos meses, desde marzo? Bueno, lo he vivido con un altísimo nivel de preocupación, pero debo decir que en unas condiciones, en términos relativos, óptimas, porque el riesgo de contagio ha sido prácticamente inexistente por el aislamiento, pero con un alto nivel de preocupación por toda la evolución de los acontecimientos. Pero también debo añadir, para no ser ombliguista, que probablemente hubiera tenido el mismo grado de preocupación si me hubiera tocado ser italiano o ser francés, y mucho más preocupación si me hubiera tocado ser británico o si me hubiera tocado ser brasilero o mexicano, si quiere que le diga. Por tanto, yo tengo tendencia a que no nos miremos mucho el ombligo, pero sí con grave preocupación. Antes de decretarse el estado de alarma, ya le digo, yo estaba aquí ya, y estaba porque ya se veía 2 días antes la sintomatología y porque había estado en Quito, una reunión en la Asamblea, que fue la última que se produjo públicamente, y después estuve en la Universidad de Barranquilla, última reunión en la Universidad de Barranquilla, ni siquiera se pudo producir la reunión prevista por el Banco Interamericano de Desarrollo, por tanto, tenía una acumulación de información sin ninguna pretensión, porque sobre el virus pues tenemos una gran dependencia de cómo evoluciona el conocimiento científico, no digo como desde el principio no se tenía el mismo conocimiento, de cómo evoluciona el conocimiento científico y cómo se toman decisiones políticas que tengan un fundamento razonablemente aproximado desde el punto de vista científico. Por eso, algunas veces he dicho ya en alguna de esas teleconferencias
que la única certidumbre que tenemos, tanto sobre el virus, su tratamiento y la posible vacuna, como sobre las consecuencias de este virus en términos socioeconómicos, la única certidumbre es la incertidumbre. Y frente a ese panorama de incertidumbre, más que nunca, hace falta consenso, unidad, pactos en plural, perdonen todavía el acento andaluz, pactos en plural y sucesivos para irse adaptando y responder a cada desafío que todavía no podemos medir exactamente cuáles serán, aunque cada vez hay más informes y con mayor calidad para saber qué vamos a enfrentar. Como lo decíamos, en septiembre del 93, cuando empieza este espacio, primero en Radio Nacional, luego salta ya a la 2 de Televisión Española, usted era presidente del Gobierno. Le quería preguntar cómo era entonces la relación entre los medios y el poder político. Son los años 93, 94, de mayores casos de corrupción que afectaban a su Gobierno. ¿Fue esa etapa la más difícil o lo que vino después, lo que se ha comentado de los GAL, que se ha puesto de actualidad con algunas informaciones? No, aquella etapa era la etapa aquella que algunos llamaban de la pinza, yo creo que con alguna razón. Era una etapa muy fuerte de acoso. Recuerdo que Luis María Anzón hizo unas declaraciones espectaculares poco tiempo después de lo que había pasado. Eso lo conoce todo el mundo y creo que ahora tiene menos importancia recordarlo. Esto de refreír una información, esto pasa mucho, es muy curiosa, de un informe de la CIA que se desclasifica en 2011 y que previamente se refiere al 93, bueno, es verdad que yo me resisto a hacer memoria, pero no sé si dejar alguna señal de esto. Por ejemplo, en el 93, la CIA lo que hace es un pequeño refrito, poca información de calidad, de algunas noticias de prensa. ¿Por qué se utiliza ahora? Bueno, yo creo que hay una intencionalidad en los que lo utilizan para hacer el derribo del 78, para entendernos, ¿no? De lo que llaman, y yo acepto, el régimen del 78. Bueno, y por eso esa es la única razón. Yo ya lo he vivido, esta no es la primera vez. Cuando estuve en Venezuela en 2014 intentando acceder a la defensa de Leopoldo López, la campaña que me hicieron era exactamente con el mismo formato que esta. Lo que pasa es que tanto entonces como ahora, debo decirle, mi cabeza no va a emplear ni un solo minuto, no va a perder ni un solo minuto en empezar ese debate o esa réplica, cuando en realidad mi preocupación está en cómo salimos de la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario, que es un derecho básico, el derecho a la salud, que a veces, como vemos, chocas con otros derechos constitucionales, por eso es jurídicamente difícil enfrentarlo, como el derecho a la libertad de reunión, la libertad de movimiento, etc. Y las consecuencias socioeconómicas de esta pandemia, que azota a todo el mundo, por eso es una pandemia, pero que a nosotros nos está golpeando especialmente. Y como sigo los acontecimientos cada minuto, pues me impresionó mucho el informe, pero el informe del gobernador del Banco de España es uno de los más completos que he analizado. Por tanto, yo vivo en eso, no vivo en el otro debate, no. Es una pérdida de tiempo, conozco la intención y naturalmente no voy a satisfacer esa intención entrando en una estúpida polémica. Enseguida le pregunto por esa cuestión de cómo está viendo usted la lucha contra la COVID. Le voy a preguntar por la reunión de hoy del Consejo de Europa, con su experiencia que tiene en este sentido. Pero antes, para acabar este asunto, le pregunto por su relación con el gobierno de Pedro Sánchez y el actual Partido Socialista. Hace tan solo unos días, al actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE le decían algo crítico sobre su etapa de gobierno, la de usted, de Felipe González. Y esto es lo que respondía desde el Congreso el presidente del Gobierno actual, Pedro Sánchez. 4 elecciones ganadas, casi 14 años de gobierno por parte de Felipe González, una modernización sin precedentes del sistema de salud pública, del sistema de pensiones, de la educación, la integración de España en Europa. En definitiva, señoría, ahí está el legado, la historia de Felipe González, uno de los grandes modernizadores de la España democrática.
Se dice que a veces no se lleva muy bien, pero ha salido bastante contundentemente en su defensa, señor González. Bueno, yo creo que describe una realidad. Le doy un detalle anecdótico que puede tener su valor en este momento, ¿no? Saben que para intentar combatir los rebrotes, que todavía no son, y por tanto no hay que confundirlo con una nueva oleada, son los rebrotes que previsiblemente se iban a producir y para los que hay que tener medios, pero para combatir estos rebrotes, desaparecida el arma del estado de alarma, valga la casi redundancia, y por tanto sin instrumentos jurídicos como el boletín oficial del Estado que te obliga a un confinamiento, etcétera, en el marco de la Constitución, ¿qué es lo que nos queda para actuar? Lo que nos queda para actuar, y veremos el grado de suficiencia o no, es una ley de 1986. Como se refería antes el presidente del gobierno al sistema sanitario, yo hice una broma recordando a Rubalcaba, que sobrevivíamos algunos, pues gracias al Sistema Nacional de Salud. La ley es de 1986 y les puedo decir que como yo estaba ocupándome y preocupándome de esa prioridad con Ernest Lluch, que era el ministro de Sanidad, después asesinado por ETA, esa ley no preveía, por Dios, no preveía que pudiéramos enfrentar, lamento decirlo, una pandemia de estas características. Preveía, por ejemplo, que hubiera un brote de tuberculosis en una pequeña o una gran zona del territorio, un brote de tuberculosis sobre el que se pudiera actuar. No preveía que hubiera una pandemia que te obligara a limitar libertades fundamentales para el conjunto de la ciudadanía, como la de movimiento o la de reunión. Bueno, por tanto, el instrumento jurídico, por eso veo al gobierno de Aragón, incluso al gobierno de Cataluña, decir, esto no es un confinamiento, esto son recomendaciones para hacer una medida de confinamiento, si fuera necesario, de una localidad o de un territorio, sea el que sea, habría que pedir al gobierno de la nación que decretase estado de alarma respecto de ese territorio. Entonces, claro, estamos ante dificultades que no son menores. Y hablo solo de los aspectos jurídico-constitucionales que me importan mucho, porque preservar el Estado de Derecho me parece de un valor absolutamente inestimable. Es más, he dicho que todas las medidas que se toman en una situación de excepcionalidad, como la que hemos vivido, y que tengan vocación de permanencia, deberían ser revisadas en todos los niveles de gobierno, central y autonómico, para ponerlas al día y discutirlas por los procedimientos democráticos establecidos en la Constitución. No podemos seguir viviendo a base de decretos leyes, creo. Por tanto, hablo de los instrumentos jurídicos. De los técnicos no me atrevo a hablar. Naturalmente estoy todo el día informándome de qué significan aquí y en otros lugares, que me duelen mucho y que siento próximo de América Latina, qué significan los rebrotes, qué significa el negacionismo de gobiernos importantísimos del mundo, como el de Estados Unidos o el de Brasil, o empezó siendo también el de Gran Bretaña, negacionismo de la importancia del virus y de esto. Todo eso lo sigo, pero aún así tengo la prudencia, si quiere, la humildad de reconocer que yo no tengo conocimiento suficiente, pero también tengo el optimismo de que hemos aprendido mucho, mucho, a golpes, como casi todos los países del mundo, entre los que he visitado y conozco solo Corea del Sur, de las democracias, de los países que votan para entendernos, tenía la experiencia del SARS de 2002 y 2003 y una capacidad de respuesta muy ajustada. También Japón. Por tanto, todos hemos ido aprendiendo. Y nuestra dependencia de los técnicos no significa que los técnicos sean infalibles, porque ellos mismos han tenido que ir aprendiendo. Pero naturalmente tienen mucha más capacidad que nosotros. Pero al final la decisión es política. Y las decisiones políticas corresponden a los responsables políticos, como su propio nombre indica.
Sobre la lucha contra el COVID es importante la lucha en el plano sanitario, en el plano humano y en el plano económico. Hoy Pedro Sánchez, lo estábamos comentando, acude a la reunión del Consejo Europeo por ese plan de ayudas a la reconstrucción. Usted que ha ido a unos cuantos consejos europeos durante su mandato, en la crisis económica de inicios de los 90, a usted, Aznar, entonces líder de la oposición, le llamó pedigüeño. ¿Son situaciones parecidas? Sí, claro, parecidas, pero la más grave que vivimos es esta, ¿eh? O sea, son parecidas. Efectivamente, España se había quedado digamos, maltratada en términos de cuánto aportas y cuánto recibes, porque con Portugal eran los últimos que en aquel momento que se habían incorporado a la Unión Europea. Había 10, sumamos 2. Por tanto, tenían un tratamiento de transferencias de input-output, de transferencias de la Unión Europea muchísimo más importante que nosotros, por ejemplo, Irlanda o, por ejemplo, Grecia. Por tanto, había que equilibrar eso y yo establecí un mecanismo de negociación para que nos llevara a eso que se llamó entonces los fondos de cohesión. Y cuando estábamos intentando arreglar los fondos de cohesión, pues efectivamente hubo una irrupción de una declaración que corrió por todas las agencias y que formó parte de un debate que hicimos, los últimos que se hicieron en aquella época, de un debate que hicimos Aznar y yo, porque efectivamente dijo, bueno, yo nunca seré un pedigüeño, que era una cosa absurda, porque en realidad lo que se discutía, igual que se discute ahora, es cuánto aportas y cuánto recibes. Y en el plan de reconstrucción también hay bastantes errores conceptuales, bastante confusión, incluso para los ciudadanos, porque algunos interpretan que lo que vayamos a recibir como transferencia son donaciones, como si fueran donaciones a fondo perdido. No, no, no. Habrá créditos y habrá transferencias, pero tanto los créditos como las transferencias dentro de esta propuesta europea hay que pagarlos, hay que devolverlos. Y se devuelven con el presupuesto europeo. Y en el presupuesto europeo participamos todos. Y España, por cierto, mucho más que Holanda en cuantía. Por tanto, cuando llegue, si esto se aprueba, y ojalá se apruebe, cuando llegue el momento de empezar a devolver créditos y transferencias, nosotros como país tendremos nuestra participación en la devolución de acuerdo con nuestro Producto Bruto y las reglas europeas. Porque muchos ciudadanos creen que estamos discutiendo si hay dinero donado o no. Aparte de las dificultades que he visto que se han expuesto bien, de qué puede pasar hoy con el Consejo Europeo y de la urgencia que Lagarde pone en funcionamiento diciendo tomen decisiones pronto, porque mientras más se retrasen las decisiones, más dura va a ser la caída post-COVID desde el punto de vista socioeconómico, más difícil será la reconstrucción de un sistema sanitario suficiente como para combatir los rebrotes y la incertidumbre que se nos viene encima, y por tanto, mientras más tiempo perdamos, se nos juega a Europa en su credibilidad, peor será la consecuencia socioeconómica de esta crisis inédita. Repito, no comparable en aquel tiempo. Claro, yo podría sacar ahora la ventaja de decir siempre fue igual. No, nunca hemos vivido nada igual a esto. Y por esto pediría, que no significa nada, porque no represento nada más que a mí mismo, pediría que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, que hagan lo que hicieron por lo menos en el Parlamento Europeo, que tanto los conservadores como los socialdemócratas como los liberales fueron los que impulsaron con una mayoría amplísima el paquete de reconstrucción que después tradujo la Comisión Europea en la propuesta de 750.000 millones de euros, que tienen un efecto multiplicador. Pero hay que decirle a todos los ciudadanos de Europa, hay que decirles con verdad de que nadie va a regalar dinero a nadie, porque Europa se va a endeudar en esa cuantía y después de endeudarse en buenas condiciones, cuando llegue su momento, parece una gran iniciativa, tendrá que pagar. Y Europa somos nosotros, ustedes y nosotros. Y somos nosotros pagando con nuestros impuestos cuando llegue el momento y con nuestra participación en el presupuesto comunitario. Por tanto, no comparemos situaciones.
aunque las hemos vivido todas, ¿no? Las que quieren, de crispación, de acoso, de denuncias de corrupción, mientras que otros se corrompían a manos llenas. Todo eso lo hemos vivido, pero vivimos una situación especial. Hay que tener en cuenta el pasado, pero sobre todo hay que mirar al futuro. Y el futuro va a ser muy difícil y tenemos que enfrentarlo juntos. Juntos es juntos, no solo con acuerdos económicos sociales que van funcionando, no solo con acuerdos dentro de nuestro país, en el Parlamento Nacional y entre el gobierno y las comunidades autónomas, porque somos cogobierno. Eso que parece excepcional, el cogobierno no es el cogobierno para una situación de excepcionalidad. El cogobierno es la forma normal de gobernar de un país fuertemente descentralizado como España. La forma normal de gobernar. Lo anormal es que no haya cogobierno, porque esa descentralización se convierte en centrifugación y reino de taifa. Por tanto, cogobernar, hay que cogobernar ahora también que no hay estado de alarma. Una última cuestión. Estamos teniendo algún problema de sonido. Nos llega la imagen en webcam desde la residencia en Extremadura del presidente del gobierno, el expresidente del gobierno. Y una última cuestión, también de actualidad, pero apelando un poco a sus 13 años de gobierno, siendo el PSOE un partido de hondas raíces republicanas, como repetía Rubalcaba, que usted ha citado. Usted tuvo una muy buena relación política, institucional y personal con el entonces rey Juan Carlos I, actual rey emérito. No sé si su sucesor, Aznar, la tuvo igual que usted, pero usted tuvo una muy buena relación con el rey Juan Carlos. ¿Esperaba que el final, que su legado del actual rey emérito se viera afectado por las informaciones que hemos conocido últimamente? ¿Qué opina de ellas? Bueno, yo opino que hay una campaña que en otro sentido me afecta a mí, el régimen del 78, y quiero recordar alguna cosa. Disfrutamos de un régimen constitucional de libertades, de un Estado de Derecho y por consiguiente de un tratamiento y un funcionamiento de la justicia que nos afecta a todos, entre otras cosas porque el rey Juan Carlos, antes de que se aprobara la Constitución, les recordaré esto porque creo que entre otros Jáuregui le estará interesado por esto, desde el momento en que nombró presidente del gobierno, porque era el único procedimiento que había, no había Constitución todavía. Presidente del gobierno, el rey Juan Carlos tuvo un comportamiento constitucional antes de la Constitución. Por tanto, la responsabilidad de gobernar la depositó en el Ejecutivo y se replegó a una función que es la que después consagró la Constitución. Verán, yo me llevé muy bien con el rey Juan Carlos. La primera pregunta que me hizo cuando nos conocimos es por qué era republicano y le conté la historia de los socialdemócratas suecos, pero no viene al caso. Nosotros históricamente éramos accidentalistas, ya sé que eso ahora ni siquiera se sabe lo que es, pero la monarquía era antisocialista. Cuando eso desapareció, la aceptación de la fórmula democrática de monarquía constitucional fue válida para nosotros. Pero lo que creo que usted me pregunta es que el rey Juan Carlos convivió antes de la etapa de gobierno, durante la etapa de gobierno y después en una relación fluida conmigo, dentro del respeto lógico a la jefatura del Estado. Yo conté con él, me hizo servicio fantástico, no a mí, a España, en multitud de situaciones complicadas, contó entonces y cuenta ahora. Y solo voy a pedir una cosa, solo una cosa: respeto a la presunción de inocencia. Y cuando alguno dé credibilidad a lo que diga un policía corrupto o una señora tal, más ligada a otro, que la dé también cuando se refiere a ellos. No vaya a ser que valga la información que den en una dirección y no valga en otra. Por tanto, respeto a la presunción de inocencia y respeto, que yo tengo y mucho, a un legado histórico que no van a borrar estas circunstancias. Felipe González, presidente del gobierno durante 13 años, era
primer ministro, el jefe de gobierno, el presidente del gobierno, cuando se crearon los desayunos hace 26 años, queríamos oportuno, a pesar de los problemas evidentes con la conexión, mantener una conversación con él, y yo desde luego le doy las gracias en nombre de todos los miembros de este equipo y de este programa, presidente. No, muchísimas gracias a ustedes, disponible. Lástima que se acabe hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos